Ok, entonces vamos a ver cómo usar rápidamente los softwares para generar rosas de diagramas, que más adelante probablemente usarán a mayor detalle en el curso de geología estructural. Como primer detalle, ver un poco la estructura de los datos. Si se quiere meter por documento de texto, era un archivo .txt. Entonces, para los programas StereoNet y OpenStereo, tienen que ir en dos columnas donde vayan los datos, que en este caso, como vamos a trabajar datos circulares, serían la dirección y ángulo de usamiento cero. Para el programa Orient, ponemos las mismas dos columnas, pero si ocupamos decirle a qué corresponden cada una. En este caso, como lo estamos tratando como planos de usamiento, o líneas, si se puede ver así, entonces lo ponemos como trend y plunge, que es lo mismo a dirección de bosamiento y ángulo de bosamiento. Que empezando con StereoNet, podemos abrir un archivo existente que ya hayamos guardado o trabajado con anterioridad, o vamos a abrir una ventana en blanco y vamos a trabajar con los datos en estas ventanas. Podemos empezar por importar el archivo de texto. Para el caso circular, donde no tenemos bosamientos, solo dirección. Y entonces se nos presenta esta ventana, donde tenemos que poner qué tipo de datos vamos a trabajar. Líneas, planos, y otras cosas que, bueno, ahorita no nos interesan, pero la decisión que tendríamos que tomar es si son líneas, si lo estamos presentando como direccional, o planos, si lo estamos presentando como no direccional, que en este caso son datos direccionales, similares a los del ejemplo mostrado en clase. Entonces seleccionamos líneas y importar a partir de la primera fila. Y entonces aquí podemos decirle, como son líneas, él ya nos va a preguntar, ok, cuál es la columna que corresponde a la dirección y cuál es la que corresponde al ángulo de usamiento. En este caso, columna 1 dirección, columna 2 ángulo de usamiento, aunque lo tenemos como cero, pero siempre ocupamos meterle esos datos. Estos son otros campos que podríamos poner para eh, clasificar o dar más detalle a la muestra, pero en este caso no son necesarios. Damos OK y entonces ya vemos cómo se nos importan todos los datos y él lo reconoce como un tipo de líneas donde tiene trend y plunge. ¿Okay? Vamos a quitar estos puntos, que es como se representan líneas, se representan como puntos, ¿verdad? Como tienen ángulo de usamiento cero, aparecen en la circunferencia. Entonces nada más simplemente vamos a quitar este gráfico de líneas porque ahorita no nos interesa. Lo que queremos es un diagrama de rosas. Vamos a plot, rose diagram, y seleccionamos el caso circular. Entonces nos genera un diagrama con algunos valores por defecto. Para eh, modificarlo, vamos a View, Inspector, y se nos abre esta ventana. Lo que nos va a interesar son estas dos pestañas. La segunda, que corresponde a seleccionar el tipo o el dataset, y aquí lo que va a interesar es simplemente el color, para que no sea este eh, negro que no es muy llamativo. Y el análisis es donde nos vamos a concentrar. Aquí podemos cambiar el tamaño del arco, ¿verdad? Podemos ponerle 15 grados, vemos cómo cambia acá, 20 grados, ¿verdad? Entonces el arco o la clase corresponde con 20 grados, entonces va a contar cuántas observaciones caen en esos cada 20 grados. Treat Data as Access es cuando tenemos datos no direccionales.
¿verdad? Por eso es que aparece aquí, aparece como una rosa simétrica. Eso es cuando tenemos datos no direccionales, que no es el caso. Entonces tenemos que deseleccionar esta casilla y vemos que ya aparece solo la rosa asimétrica a como correspondería con datos de líneas y eh, direccionales. El scale by area, ¿verdad? Eso quiere decir que el área de cada pétalo va a ser proporcional a la frecuencia y no simplemente la longitud proporcional a la frecuencia. Vemos que cuando lo quito, las clases con valores más bajos disminuyen un montón y las de valores más altos pues sobresalen muchísimo más. Cuando ajusto de acuerdo al área, entonces ya es un poco más equitativo, más parejo. Entonces esta opción siempre tiene que estar seleccionada para que sea la rosa más representativa. ¿Sí? Entonces una vez tenemos esto definido, bueno, podemos aquí ponerle el vector medio, que es esta flecha que aparece acá. Y vamos a borrar esto, que es unos cálculos iniciales que hace, pero no son los que nos interesan. Cuando tenemos datos circulares, o sea, sin ángulo de usamiento, y queremos calcularle las estadísticas, entonces vamos a Calculations, Bond Misses Distribution. Entonces ya nos aparecen aquí las estadísticas que nos interesan, que serían cuáles. ¿Cuál es el dirección media? ¿Cuál es el cono de confianza? Y este corresponde, como dice acá, con un error estándar. Y si se quiere el 95%, lo multiplicamos por 1.96. Entonces, si multiplicamos 4.4 por 1.96, nos da 8.6, que es lo que teníamos en el ejemplo en clase. El average length es la resultante media normalizada, 0.89. La varianza circular, que es 1 menos el 0.89. Y el kappa, que corresponde con el parámetro de concentración, o el K, como lo teníamos solo en la presentación. Entonces vemos que si lo comparamos con los datos que están en las diapositivas, corresponden bastante bien, ¿verdad? Es una ventaja de este software, el StereoNet, que no influye tanto en no tener ángulo de usamiento. Él va a realizar los cálculos apropiados porque tenemos la posibilidad de seleccionar diferentes distribuciones y la Bond Misses es específica para cuando tenemos datos en dos dimensiones o circulares que no tienen ángulo de usamiento. ¿Sí? Esto sería entonces cómo se trabaja con StereoNet con datos circulares. Para datos con ángulo de usamiento, vamos a importar el archivo otra vez. Sería este que tenemos acá, 3D, que tiene ahora sí dirección y ángulo de usamiento. Aquí no sé por qué tiene este espacio metido aquí, se lo vamos a quitar. Y lo vamos a trabajar igual como líneas, ¿verdad? Son direccionales, es un plano con dirección de usamiento y ángulo de usamiento, pero aquí en StereoNet sí es de cuidado que cuando son direccionales siempre tienen que trabajarse como líneas. Entonces lo trabajamos como líneas, trend 1, punch 2 y importamos desde la primera fila. Ok, nos vamos de nuevo al... Vamos a quitar que nos muestre esas líneas. Vamos a cambiar los parámetros para estos datos. Vamos a ponerle anaranjado para ponerle algo diferente. Y en análisis podemos dejarlo 20 si queremos. El vector medio no tiene que estar esto marcado, ¿verdad? Y scale by area. Aquí vemos que los datos salen de la imagen y eso es porque aquí vemos que el porcentaje de datos está siempre
para que sea el 50%. Entonces en este caso tenemos que modificarlo un poco porque no nos da una indicación real exactamente de cuál es el porcentaje mayor. Vamos por acá con un 60. A ver, ya se acerca un poco más, entonces vamos con un 70%. Entonces andamos más o menos ahí con donde este pétalo abarca un 70% de los datos aproximadamente. ¿Verdad? Vamos a bajarle, cambiar el tamaño, ¿verdad? Pero vemos que realmente la longitud del pétalo no cambia mucho. Vamos a dejarlo ahí en 10. Ya ahora que lo tenemos bien representado, vamos a pedirle las estadísticas. Aquí podríamos pedirle la von Mises igual, ¿verdad? Entonces nos da 16 es la dirección, que si nos ponemos acá donde está la flecha, vemos 16, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice que la magnitud es del 67%. El 2.3, que de nuevo si lo multiplicamos por 1.96, nos da 4.5. Ese sería el cono de confianza, el 95%. La resultante media, que es bastante cercana a 1, ¿verdad? Entonces la varianza circular va a ser muy pequeña y el parámetro de concentración va a ser bastante grande, como es el caso acá de 100, ¿verdad? Y eso lo vamos acá porque no hay mucha dispersión en los datos alrededor de esa dirección media, haciendo la salvedad de que tenemos pocos datos, ¿verdad? Entonces serían la distribución von-Mises y podríamos pedir también en este caso la distribución de Fisher, donde nos da no solo la dirección media, sino también el ángulo de inclinación medio, como venía en la presentación, y el cono al 65%, para que este sí de hecho se ajusta mejor a lo que calculamos en clase. Ese sería el cono al 95% y este sería el cono al 99%. Este sería el parámetro de concentración y la longitud resultante, la resultante media. Mira, estos datos son más acertados porque este cálculo para el cono de confianza es ahora sí tomando en cuenta que son datos esféricos y no circulares. ¿Verdad? Igualmente para el kappa y la resultante media. Entonces, de forma general podemos obtener una visión preliminar y para obtener ya ahora sí una representación esférica con más detalle, podemos pedir la distribución de Fisher. ¿Sí? Aquí vemos que sí se nos indica a qué corresponde el máximo de los datos, corresponde con un 66%. En el caso anterior de los datos circulares corresponde con un 30%. ¿Okay? Todo esto sería el programa StereoNet para datos circulares y esféricos. Voy a hacer el oriente porque ocupa los mismos datos. Aquí está la aplicación arrancando. Vamos a darle un momento. Y aquí se abre. Okay. Entonces, esta aplicación solo se le puede meter los datos de forma por medio de archivo de texto. ¿Verdad? Aquí sí le vamos a meter, en este caso no es necesario decirle si es solo línea o plano, ¿verdad? Podemos meterlo de manera diferente. Este DD es dirección de inclinación, dirección de usamiento, ángulo de usamiento. El RH es para dirección de rumbo y ángulo de usamiento, tomando en cuenta la regla de la mano derecha. El L es para datos lineales,
y esos serían como los que podríamos usar, ¿verdad? Entonces aquí podríamos usar cualquiera de estos dos casos cuando estamos trabajando con datos direccionales o datos planares o datos como línea, ¿verdad? Trabajar datos planares y nos vamos a buscar el archivo de texto. Vamos a trabajar primero con los datos en dos dimensiones circulares. Se nos agrega el archivo acá, tenemos que seleccionarlo y vamos a donde dice Rose Diagram o diagrama de rosas. Aquí como datos planares podemos decirle que nos grafique la dirección de usamiento. Le damos plotear. Y bueno, aquí igual tenemos que ajustar. Aquí nos dice que el máximo corresponde al 17.5. Entonces, donde dice Outer Limit, podemos ponerle un 20%. Le damos otra vez plotear. Entonces ya queda restringido a un 20% máximo en la circunferencia. ¿Okay? Aquí vemos que nos dice dirección media con el 95%. ¿Verdad? Y podemos cambiar el intervalo igual aquí donde dice interval. Vamos a poner los 20 grados que teníamos antes. Esto cambia el outer limit. Modificamos a 30 y entonces ya estamos en una situación similar al diagrama de rosas de StereoNet. Se ve relativamente similar aquí. Bueno, no hemos cambiado, podemos ajustar un poco el parámetro aquí para que se vea más similar a los datos. Entonces se ve similar. Aquí lo único que cambia es el tamaño de la clase, el arco. ¿Verdad? Pero igual nos da una, ya no tenemos que decirle de plano que nos lo calcule, ya nos lo calcula inmediatamente. ¿Verdad? Y en Statistics podríamos pedirle que nos dé otro montón de datos, pero este programa sí no nos da datos si no tenemos ángulo de usamiento. Para esto ocupamos ángulo de usamiento para que nos dé y nos calcule apropiadamente todos los parámetros. ¿Verdad? Entonces por eso es que vemos aquí 0 y 1 con signo de dólar. Vemos unos símbolos ahí raros que esto simplemente es porque no tiene el ángulo de usamiento. ¿Sí? Entonces vamos a cargar el archivo con ángulos de usamiento. ¿Ya? Vamos a decirle ok, grafíquenos era este de aquí arriba, grafíquenos los datos. ¿Verdad? Tenemos cada 20, podemos ponerlo cada 10, similar al otro. Y aquí el outer limit sería 70, igual que en el otro caso. ¿Verdad? Aquí vemos que cambia un poco el diagrama, porque a veces depende de cuando un valor cae exactamente en el límite de una clase, en qué clase lo toma. ¿Verdad? Entonces, diferentes programas van a tener diferentes criterios para colocar cada uno de los valores en las diferentes clases. ¿Verdad? Entonces, puede que cambie un poco. ¿Verdad? Aquí nos da igual 16.2, un cono del 4.5. Y si nos vamos a las estadísticas, pues ya ahora sí tenemos estadísticas completas. Pero tenemos la dirección media, el ángulo de inclinación medio. Tenemos otros parámetros que bueno, aquí no nos interesa mucho, ¿verdad? El parámetro de concentración, K, ¿verdad? El radius of confidence, este sería una mejor aproximación al cono de confianza, ¿verdad? Que es 6.5, 6.7 que teníamos en el StereoNet, ¿verdad? Quedando más o menos ahí. Entonces vemos en este caso cómo funciona el programa OpenStereo.
¿verdad? Como les digo, solo funciona con datos en un archivo de texto, ¿verdad? Y si quisiéramos graficar datos no direccionales, tendríamos que nosotros en el archivo de texto duplicar los datos para que fueran simétricos. Esa es una desventaja de que por lo menos yo no he encontrado si tiene una forma de hacerlo o no. Porque si le ponemos que me dibuje el strike, lo que me hace es graficar la rosa a 90 grados, ¿verdad? Que no, pero no me la grafica simétrica, ¿verdad? Que sería lo que uno esperaría con direcciones de room. ¿Okay? Entonces con eso estaríamos con OpenStereo y vamos a terminar con Orient. Aquí Orient ya había cargado los datos, pero igual vamos a File, Open y seleccionamos los archivos de texto. Acordándonos que para Orient sí tenemos que decirle a qué corresponde Trend Plunge, porque le ocupa popular los datos de la tabla. Verá que la tabla viene ya predeterminada, entonces ocupamos usar estos mismos nombres. Strike, Tip, si vamos a meter datos no direccionales, y Trend Plunge si vamos a meter datos direccionales. En este caso tenemos ya los datos esféricos en 3 dimensiones y los datos eh, circulares con solo dirección. Entonces una vez tenemos los datos, vamos a decirles en este icono, lo que ellos llaman el histograma circular, es el diagrama de rosas, y entonces nos aparece el gráfico. Mira, aquí yo lo tengo un poco configurado, pero les voy a mostrar cómo configurarlo, ¿verdad? Si no les aparece así. Aquí en el engranaje, en las preferencias, nos vamos obviamente a la opción donde dice histograma circular. Entonces en el histograma ocupamos que sea equal area, que es la corrección por área. ¿Verdad? Le decimos que lo que estamos graficando o el tipo de plano que tenemos es dirección de usamiento. Y aquí tenemos que decirle el bin count, o sea, cuántos, no le decimos el bin width, sino que este lo calcula a partir de cuántas divisiones queremos hacer. Entonces si ponemos, por ejemplo, 360 entre 12, eso nos da los 30 que tenemos acá. Pero si quisiéramos hacerlo cada 10, entonces sería 36. ¿Verdad? Entonces le damos aquí 36 y entonces ya nos pone los binwidths cada 10, que no sé por qué no se actualizó acá. Vamos a ver si... Ok, ya se actualizó. Pues si lo queremos entonces cada 30, lo vamos a poner en los 12 que teníamos antes. En símbolos podemos decirle ok si queremos que los datos sean direccionados o no direccionados. Entonces ya aquí está para que sean direccionales. Si se lo quitamos y le decimos preview, entonces nos va a hacer el diagrama de rosas simétrico, que sería el caso si tenemos datos no direccionales. Como son datos direccionales le decimos directed, entonces ya nos grafica el diagrama apropiado. Y aquí las otras dos opciones que podemos agregar es la de min y min ray, que corresponden con este punto y la línea que nos agrega la dirección media. Entonces vamos a ver si los quitamos. Entonces ya no van a aparecer ese punto rojo y la dirección media. Si le agregamos, nos agrega esa dirección media, que es la que calcularíamos.
era la que esperamos obtener. Ok. Ahora, en este caso, para las estadísticas, vamos a la pestaña o el menú Data y decimos Statistics. Entonces aquí igual los resultados no van a ser tan exactos como no tenemos ángulo de buzamiento, pero podemos irnos a Trend, que nos da un 2.18 aproximadamente, que es similar al que teníamos antes, pero vemos que no es exactamente eh, el resultado apropiado. Igual vemos, tenemos aquí donde dice Maximum Eigenvalue, correspondería con esta dirección media. Realmente no es 44, nos da un plunge de 0, ¿verdad? Que no es apropiado. Y aquí nos da un cono de confianza al 90%, al 95%. En Bootstrap, Watson, que está completamente perdido, ¿verdad? Bingham, pero esto, como digo, tiene que ver por el hecho de que no tenemos ángulo de usamiento. Entonces realmente el programa no sabe cómo tratar estos datos, ¿verdad? Entonces aquí lo que nos serviría más sería para el diagrama, ¿verdad? Entonces cuando tenemos datos circulares para las estadísticas, entonces ahí sí mejor usar simplemente SterNet, porque los otros dos programas quedan cortos en ese sentido. Y para graficar los datos ahora sí con ángulo de usamiento, los datos esféricos, seleccionamos la pestaña si tenemos varias pestañas y le decimos, el diagrama de rosas y nos dibuja el diagrama de rosas correspondientes similar al anterior. ¿Verdad? Podemos llegar y modificar los parámetros del dibujo igual a como lo hicimos antes. ¿Verdad? De nuevo es una dirección de lanzamiento, los símbolos son direccionales, queremos que nos dé eh, el punto medio y la dirección media. ¿Verdad? Eso ya una vez que uno lo pone, por lo general no se lo va a quitar porque es lo que andamos buscando. ¿Verdad? Y si le pedimos las estadísticas, ¿verdad? Vamos a ver cómo hago para que me lo dé otra vez. Aquí como tiene dos datos, esto a veces, no sé, el programa como que se vuelve un poco loco y solo me da los del 2D. Vamos a ver el programita cuando se decide hacer lo que no le pide. Lección. Está bien, pues que mete las estadísticas para estos datos, pero ¿cómo le digo que me las dé? Vamos a ver si le digo file close, ya cerré A y ahora sí las estadísticas y me sigue dando el 2, qué necio. Vamos a cerrar de todo, de hecho el programa, file close y vamos a importar los datos otra vez. A veces los programas no quieren cooperar. Ok, tenemos los datos, el gráfico que teníamos y ahora sí las estadísticas y no, sigue dando esto. Ay, híjole.
A veces uno no sabe qué es lo que hace el programa, ¿eh? Vamos a cerrarlo del todo. Bien. Data, Statistics y ahí está. Bueno, hasta que al fin. Ok, entonces vemos que los datos que pedimos son los datos que tenemos, ¿verdad? Y entonces aquí nos da dirección, resultante media y nos da un strike o dirección de rumbo. ¿Verdad? Aquí nos da de nuevo esa dirección de rumbo, dirección de desglosamiento y el ángulo de desglosamiento medio. Nos da la dirección de rumbo y aquí nos vamos a donde dice Bootstrap Confidence al 95%, que es por lo general cuando nos interesa, y nos vamos aquí donde dice Max 6.7 es más o menos lo que habíamos calculado, ¿verdad? Entonces aquí sería el 95% Max Angle Direction, donde nos interesaría eh, ese, ese cono de confianza, ¿verdad? Eso sería entonces con los tres programas para graficar y hacer los cálculos de estadística direccional. Voy a hacer aquí todos los programas y voy ahora a enseñarles cómo se hace con el paquete que yo escribí, que hemos usado, el MISC, ¿verdad? Aquí van a ver, si vienen a buscar a donde dice dir, Directional Statistics, estadística direccional para 2D, o sea, circular, esférico, el test de uniformidad o aleatoriedad, como quieran llamarle, ¿verdad? El test de dos muestras, ¿verdad? Que eso pueden meterse a revisarlo, que traen los ejemplos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí estos son igual los datos que traemos en la presentación, podemos meterlo aquí, ¿verdad? Entonces nos da dirección media, no metí los datos apropiadamente, tfx, esos son los datos, yo pensé que tenía más datos. Bueno, los datos, les da esa dirección media, la resultante media, la varianza circular, el parámetro de concentración, el cono y el valor del cono inferior y el cono superior. ¿Ya? Y tenemos la opción de el diagrama de Rosas, igual que hay para datos direccionales, para datos, perdón, circulares o para datos esféricos. Entonces, para datos esféricos, perdón, circulares, tenemos, ahora sí, este sí es el vector completo. No sé por qué no está en el otro de manera correcta. Copiamos, pedimos ahora sí la estadística a este vector de datos. Entonces nos da ahora sí los datos que teníamos en la presentación. Pero además aquí podemos pedirle el diagrama de Rosas. No tenemos que especificar los datos, el width o ancho, que sería el ancho de cada clase. En este caso podemos con 30. Y dir, que corresponde si son datos direccionales, que sería 1, que sería este caso, o datos no direccionales, que sería 0. Entonces graficamos estos datos y nos da un gráfico como estos.
el diagrama de rosas, nos da el número de datos, nos da el diagrama de rosas con los intervalos que pedimos cada 30 grados, nos da la dirección media con el cono de confianza y diferente a los otros programas, nos grafica no solo la dirección media, sino el cono de confianza directamente en el diagrama de rosas, ¿verdad? Que esto, pues, podemos ver el número, intentar ver cuál es, dónde está el cono de confianza, pero me pareció que era mejor agregarlo de una vez porque en ese caso ya es una forma más visual de ver exactamente cuál es ese cono de confianza. Y al final de cuentas es lo que nos interesa también, ver la incertidumbre sobre nuestros datos, entonces ¿por qué no graficarlo de una vez? ¿Verdad? Para los datos, por ejemplo, no direccionales, tenemos el caso este de que son una serie de datos que ya están en el paquete. Entonces en este caso especificamos el argumento dirección igual a 0 y nos arroja este gráfico, ¿verdad? Que ya es una rosa simétrica con su dirección media y su cono de confianza. En este caso son cono de confianza es bastante pequeño, ¿por qué? Porque tenemos muchos datos, ¿verdad? Y en general andan bastante concentrados. 99 datos y vean que el cono de confianza es 1.1, es bastante pequeño, o sea, tenemos bastante certeza en cuál es esa dirección de rumbo, dirección estratigráfica o dirección de alineamiento para estos datos, ¿verdad? Entonces así es como se usan las rosas de diagramas, en este caso la de dos dimensiones o datos circulares y la rosa de diagrama de rosas para datos esféricos. Ya ocupamos darle ya sea una dirección de usamiento y un ángulo de usamiento o una dirección de rumbo. En este caso siempre está como por defecto que usamos dirección de usamiento, entonces usamos dirección de usamiento, ángulo de usamiento y tenemos otro argumento igual que es el de dirección, que nos dice si los datos son direccionales, ¿verdad? O si lo que le estamos metiendo aquí es una dirección de usamiento. Entonces lo calcula, ¿verdad? En este caso con una ancho de 30 nos da una dirección media, con su intervalo de confianza y un ángulo de usamiento medio, ¿verdad? Si quisiéramos hacer un diagrama de rosas para datos esféricos con direcciones estratigráficas, le ponemos el 0 acá y usamos, en este caso, el vector que yo denominé como strike, que serían ya los datos de rumbo. Y nos da ese gráfico, ¿verdad? Entonces la dirección media de rumbo, los 86, digamos, no cambia, con la convención no cambia y el ángulo de inclinación no va a cambiar. A ver, aquí lo que cambia es simplemente la representación de direccional, dirección de usamiento, a no direccional, dirección estratigráfica o de rumbo, ¿verdad? Y están estas otras dos funciones de 2S y S2D, que lo que hace es cambiar de deep to strike, o sea, cambia un vector de ángulos de dirección de usamiento a dirección estratigráfica o el S2D cambia de strike to dip, entonces cambia de dirección de rumbo a dirección de usamiento. Para eso, siempre recalcar que lo hace usando la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, si ustedes meten datos de rumbo, tienen que ser puestos tomando en cuenta la regla de la mano derecha para que el ángulo de usamiento, la dirección de usamiento sea la apropiada. ¿Okay? Entonces, con eso cerraríamos cómo realizar diagramas de rosas en los diferentes programas
que les habíamos mencionado en clase, y con las funciones del paquete GEMIS que hemos venido usando.